Una de las decisiones más difíciles que podemos tener en la vida es perdonar, sacar aquel rencor, ese resentimiento que guardamos en el corazón y que incluso se convierte en espinas. Acompáñanos en este episodio a hablar acerca del perdón. Esto es Cosas que no nos dijeron. Y una vez más nos encontramos en este nuevo capítulo de Cosas que no nos dijeron para hablar de un tema medio espinosense por ahí. No porque sea mi apellido descasada, ¿no? No tiene nada que ver con eso, pero que vale la pena conversarlo. Y aquí tenemos a una amiga muy querida, a alguien que está en especial para nosotros también, Carly Guevara de Escalante, para hablar con los apellidos de señoras también, por si acaso. ¿Cómo estás? Completito. Bien, chicas, qué gusto acompañarles. Como me hacía caer en cuenta la Carito, 6 meses ya. Imagínate. Para mí era como que ayer nomás. Hace ya máximo un mes de lepra que no estuvo, algo ¿no? así, pero un gustazo estar Ya con te ustedes. extrañábamos, Sí. compartir Gracias, contigo. chicas. Y en realidad lo que queremos en Cosas que no nos dijeron es también hablar de esos temas que no nos dijeron, que a veces es difícil, ¿no? Abordarlo, que quizás sabemos como que la fórmula La teoría. en teoría. Póngala en práctica y ahí se pone la cosa dura. Y por si acaso, si se pone la cosa dura, yo vengo aquí preparada. No, Carito. Pero eso está bien, vea, Ajá, hasta ahí pañuelitos para cualquier cosa. Ajá, y si tú nos estás escuchando también, prepara el corazón. Vamos a compartir esta conversación acerca de esos momentos que no nos dijeron que seríamos ofendidas, que seríamos heridas. Oye, pero lo más tenaz, Carly, es cuando es gente que amas. Exacto. Cuando más es la fuerte. persona Sí. más cercana y tú dices, ¿cómo es posible que alguien a quien amo y dice que me ama, me lastima? Y creo que es porque tal vez, como te aman tanto, saben, dónde te duele, si es que quieren tal vez Lastimar. pelear o lastimar, o como tú amas tanto también, los tienes en un pedestal. Y puedes pensar que no pueden fallar. Y no sé si ya cuento medio lo mío, ¿no? Pero eso me pasó, básicamente. Oye, sí, yo creo que todos pasamos por esas circunstancias, relaciones con los papás, con los hijos cuando ya eres mamá. Aún no me ha pasado, pero no quiero que me pase. Pero también pasa, ¿no? O con amigos muy cercanos. Entonces, sabemos que has pasado por eso y que abriste tu corazón previo también para hablar de este tema, pero nos encantaría que empieces tú contando la historia y así vamos Ahí vamos tejiendo fluyendo. esta conversación. Entramos en confianza. Sí, bueno, es un tema que no lo comparto mucho y no doy muchos detalles por honrar a mi papá. Por supuesto. Pero básicamente creo que el primer dolor que tuve de sentir que alguien me hería era cuando mi papá decidió decirme que no amaba a mi mamá y que se iba a ir de la casa. Y yo tenía 12 años. Y para hacerle más dura la situación, él era pastor. Entonces, para mí, él era infalible. Como dije, lo tenía en un pedestal y para mí era imposible. O sea, tú no. Los papás de mis compañeras sí, pero tú no. Tú no. Y se me cayó del pedestal. Yo sé que ahora lo veo y digo, cuán duro debió haber sido para él decirme y tratar de ser sutil. Porque no hay manera de ser sutil No, con eso de, eso es bombazo. no le amo a tu mamá y me voy a ir de la casa. Chao. Así. No hay manera de ser sutil, ¿no? Pero yo tenía 12 años y ese mismo día él no se dio cuenta que era mi cumpleaños. Se había olvidado de mi Adolescente. cumpleaños. Preadolescente. Estaba en el último grado de la escuela. Y él me llamó y yo dije, por fin se acordó, me va a decir algo. Porque yo ya les veía que algo pasaba. Mi mami lloraba, él no estaba, era medio difícil. Y que no me diga nada sino esa noticia. Para mí fue súper duro. Y creo que es la herida más fuerte que he tenido. Wow. Creo que hay realidades mucho más difíciles, ¿no? Tú podrás decir, no, Carly, pero eso no es nada. Pero para mí fue lo más fuerte. Hasta ahora en la vida, digamos que he tenido que perdonar porque era mi papá y por la edad que tenía, por todo. Y porque era pastor. Entonces yo tenía una idea de él muy perfecta y eso fue difícil de perdonar y de sobrellevar. Pero asimilarlo, porque te quedaste en shock. Me me quedé en imagino que shock. tu papá te dio esa tremenda noticia, pero tú ¿qué dijiste? ¿Cómo reaccionaste? ¿No dijiste nada? Sí, ¿Lloraste? lloré. O sea, Lloré, le dije que era malo, que no. Sí le dije, tú no, tú me dijiste que no, tú no. Tú has dicho que eso no se hace, ¿cómo? O sea, reclamé muchas cosas que él había predicado
Y le dije, tú no me puedes hacer esto. Y me dijo, lo siento, es la verdad. Y me fui llorando, o sea, yo no quise saber más de él a raíz de eso. Y lo que me costó fue hablar con él después de eso. Él se fue a vivir a otro país. Y yo recuerdo con dolor tantas cartas que él me envió y que yo no quise contestar. Yo no quise contestar 1,000,000 cartas. Y yo lloraba leyendo esas cartas, pero yo decía, no se merece que le conteste. Y las atesoraba, pero no se merecía que le conteste. Porque para mí era como imperdonable que pueda hacer eso. Y ahora miro para atrás y digo, qué duro debió haber sido para él también, como papá. Su corazón de decir, sabes que me equivoqué, pero te sigo amando, quiero estar presente. Y yo, obviamente, dije, no, conmigo no, rompí palito. Buscaba Gracias, tu perdón. Buscaba mi perdón. Buscaba tu perdón. Pero yo no quería Y en medio dárselo. de toda esta situación, este proceso, es un sinnúmero de sentimientos. Sí. Sentiste el abandono, ya no le ama a mi mamá, ya no está conmigo, me falló, y tantas cosas. En mi caso, yo recuerdo que tuve una situación, varias situaciones muy difíciles con mi papá. Y yo ya lo hemos hablado, lo hemos conversado, pero siempre he tenido que estar en el perdón, en perdonar, porque varias de esas cosas en mí ya provocó rebeldía y mis reacciones ya eran fuertes, era responder, a faltar el respeto, y ya era como que ya la situación se iba cada vez quebrando y quebrando, y era el ir y venir de pedir perdón y perdonar. Y el orgullo, ¿no? El orgullo, que es una de las cosas, no, pues que yo tengo la razón, o sea, yo no hice nada. Yo tengo la razón, y doblegar, y como hija, y doblegar y decir, pero ¿por qué? Él es el que me tiene que cuidar, es el que me tiene que buscar, y doblegar eso, y saber que el mal a quien uno más se hiere es uno mismo cuando no perdona. Exacto. Sabes que, o sea, yo también recuerdo de mi papi, ¿no? Él se casó muy joven con mi mami porque yo venía en camino. Entonces, mi mamá tenía 16, mi papá tenía 18. Wow. Entonces fue una situación muy dura la que vivieron mis papás. Y yo recuerdo un papá muy brusco, un papá que tomaba mucho licor, un papá que era muy, muy ausente y presente. O sea, era como, nos cuidaba. Cuando supo que yo venía, él decidió decir, yo me hago cargo de la nena y todo bien. Pero al mismo tiempo esa lucha, porque claro, también tuvo ausencia de papá. Aunque estaba presente el papá luego se fue, regresó. Y eso marcó mucho en la vida de mi papá. Entonces él era igual. Él era una persona que era muy celoso con mi mamá. Entonces había muchas peleas. Yo recuerdo mi papá peleando con mi mamá. Mi papá llegaba borracho y yo en medio de toda esa situación. Entonces yo empecé a tener rencor hacia mi padre cuando era niña, cuando era pequeña. Y en el proceso yo le tenía miedo también, y no era tan fácil. Yo por eso digo, si hay algo que transforma la vida de una persona es Dios, porque no hay nadie más que pueda hacer eso. Así es. Y cuando vinieron unos gringuitos que no sabemos, solo vinieron para proyectarles una película a mis papás. Mi papá conoció del Señor Jesucristo, pero andaba un piecito en el mundo y un piecito en la iglesia, y así andaba. Pero cuando él realmente entregó su vida a Dios, él cambió. Y yo por eso les digo a mis niños muchas veces, ustedes no le conocieron a mi papá como yo le conocí. Y por eso yo sé que hay un Dios real que transforma la vida de una persona. Sí. Porque mi mamá sufría esta vida y la otra. Yo digo, si Dios no llegaba a la vida de mi familia, yo no sé si hoy tal vez sería una madre soltera o estaría en drogas o ya no viviría, pero porque nosotros mis papás iban a divorciar, y hasta ahí pare de contar. Entonces, eso, en mi caso, sí dejó como una huella de miedo, de rencor, de distanciamiento. Y aunque mi papá ya era un hombre que amaba a Dios, yo seguía como de lejos. Y llegó un día que yo tenía, creo que unos 13 años, que yo decidí escribirle una notita en un papelito en forma de osito azul. Me acuerdo clarito. Y yo le escribí una nota porque él se iba a predicar a algún lado. Entonces yo le escribí una nota de te amo, alguna cuestión. No me acuerdo bien el detalle o las palabras, pero yo le escribí esa nota y le puse en su Biblia. Cuando él leyó y regresó, él me dijo, gracias por esa nota. Yo no sé todavía cómo amar, pero quiero que sepas que te amo. Y fue como que se rompió algo entre él y yo, que estaba como distanciado, y eso juntó.
Y yo digo, wow, o sea, en este caso era como que yo tomé una iniciativa de una pequeña nota ahí, que tal vez él podía tomar como algo normal o algo que marcó la diferencia. Y desde ahí nuestra relación empezó a unirse. Pero yo sí le tenía como miedo, como rencor, por muchas cosas que él hizo, que me lastimaron a mí, que lastimaron a mi mamá, que lastimaron a la familia, y que si es que tú no dejas que Dios sane eso, por más que sigas viviendo en la misma casa, hay como un distanciamiento. Pero como tú dices, Berito, perdón, es Dios. Porque a raíz de esto mi mami sabiamente me pone con un psicólogo. Porque yo desarrollé anorexia nerviosa. Wow. No era por verme flaca, a mí eso no me interesaba. Ya era flaca. O sea, ya era flaca. Huesito. ¿Para qué? O sea, de verdad me quedé muy, muy flaca. Tenían que ponerme suero porque arrojaba todo lo que comía. Wow. Y el psicólogo dijo que era una forma de yo rechazar lo que viví. O sea, yo estaba rechazando porque no tenía otra forma de decirlo. Ya lloré y todo, pero nada cambiaba. Y mi mami me pone un tratamiento psicológico que ayudó un montón a parar la anorexia, pero no a otorgar perdón, porque el psicólogo igual era cristiano, pero él no lograba hacerme entender que necesito perdonar por mi propio bien. Exacto. No lo lograba. Y yo, no, eso sí que no. O sea, cualquier cosa dígame, pero no. Hacía los ejercicios, las respiraciones, superada la anorexia, pero a unos 4 años en la que no quise saber nada. Mi papá, él llamaba por teléfono. Y tú nada. No se quiere acercar. Lo siento. O sea, mi mami no sabía qué más decirle. Yo no podía obligar tampoco. Y eso me trajo problemas con todos mis compañeros, porque no eran amigos, de varones. Empecé a tener broncas con mi abuelito, con mis tíos, con mis compañeros del colegio. Cualquier varón para mí era, o sea, cero a la izquierda. Bronca. Y no era como que yo tenía claro, no era que yo buscaba, sino que simplemente lo miraba y cualquier reacción que tenían ya para mí era, ustedes no valen la pena. ¿Sí? Entonces empecé a tener broncas con todos los varones de mi vida. Y ahí es cuando entra el Señor, porque por fin quiero volver a la iglesia, porque me alejé también, no quise ir a la iglesia. Aparte que me preguntaban, tuvimos que mudarnos de ciudad, porque me preguntaban, ¿y tu papá? Y yo, horrible, el dolor. Pero en este lugar hay un retiro de restauración que hacen con las chicas, que en todas las iglesias casi siempre hay. Y ahí vinieron unas misioneras de Colombia. No sabían nada de mi historia, ellas. Y cuando estaban orando, una de ellas me dijo, aunque tu padre o tu madre te dejara, yo te recogeré. Wow. Habló a mi corazón de una corazón manera, directo. solo entrégame tu corazón y obedéceme y vas a ser libre. Eso me rompió, porque antes de poder yo otorgar el perdón, Dios ya se me mostró como padre. Exacto. Y no hubo necesidad de que yo perdone para que Él se muestre como padre. Él ya se mostró como padre y en ese proceso, en esos días, otorgué el perdón, que luego le mandé una carta a mi papá y yo sé que fue muy especial para él, para mí. Para mí fue saludable porque obviamente las relaciones con todos los varones de mi vida que me rodeaban se sanó también. Y es algo que uno dice, bueno, no me imaginé que el perdón podría traerme a mí más beneficio que al perdonado. Por Liberador. Totalmente, Algo totalmente. muy Qué liberador. hermoso, qué hermoso. Sí, hay muchas situaciones que podemos ser ofendidas. En este caso hemos hablado de como hijas, Claro. con nuestros papás. Yo recuerdo que como mujer, ahora cuento en esta parte como mujer, yo tenía una relación con una persona antes de mi esposo. Y todo marchaba muy bien. Ajá. Entonces es que era Por como dos. que... Podemos hacer otro podcast. Muy linda la relación, todo iba muy bien, hasta que él me traiciona. Él me traiciona y yo había entregado todo mi corazón. Todo, yo O sea, estaba, tú ya querías casarte y todo el ya asunto había con el él. plan, ya todos los sueños, las conversaciones, ya, o sea, era Los como papás, que ya la estaban familia. los sueños, ajá, Y ya todo, todos los proyectos claro. a futuro. Pero él me traiciona. Y fue un golpe tan, pero tan fuerte, o sea, tan en shock, que para mí fue todo un proceso de perdonar, porque yo sabía que si no le perdono, él iba a seguir presente en mi vida. Eso es lo que yo entendía. Si yo no Así es. perdono, él sigue presente en mi vida. Sí, ¿no? Entonces, cada día que volvía a llorar, decían, ya no quiero que esté presente en mi vida, quiero perdonarlo. Y perdonar eso es difícil. Pasaron 5 años para como que yo diga otra vez lo que decimos, ¿no? Vuelvo a creer en un hombre. 5 años para que yo pueda abrir mi corazón. Y yo le hice una promesa a Dios, le dije, ya no quiero que me hagan daño.
Ya no quiero que me hieran de esta manera. Sentirme rechazada, traicionada. Me sentía la mujer más horrible del mundo. O sea, decía, no, yo no sirvo, a mí nadie me va a Súper amar. como No soy mujer para mal. ningún hombre. O sea, horrible, horrible. Una situación, una sensación fatal. No me quería arreglar, no quería salir. Wow. Salía a trabajar ya porque tenía que cumplir con el trabajo. Y yo me sentía tan desconcentrada, tan mal, interiormente tan convulsionado, que fue un proceso de 5 años donde yo pedí oración, buscaba consejo, iba a terapia, me apegaba mucho a Dios, me apegaba mucho a mis papás, busqué refugio en mi familia. Y me rodeé de todo eso y hasta que pasó los 5 años y fue así, yo no permitía que nadie se acerque a mi vida, nadie. Me decían, te invito a salir. No, antes de que se te ocurra decir salir, no. Deje así. Sí, no me llames y si me llamaban no respondía, era un rechazo total, ¿no? Me bloqueé en ese sentido, mis sentimientos estaban bloqueados y una noche yo recuerdo que oré a Dios y yo le dije, yo abro mi corazón, es como que yo hice algo simbólico, te entrego la llave de mi corazón y solamente cuando tú sepas que es la persona que tú tienes para mí, por favor, te pido, Señor, abre mi corazón. Mientras tanto, no, ya no quiero que me hagan daño. Y lloraba, ¿no? Eran las lágrimas eternas. Y mi compañera de las noches, madrugadas que yo lloraba, era HCJB. Y ponían unas canciones tan lindas y eso a mí me llenaba y todo. Y todo este proceso pasó 5 años y recuerdo que yo conocí a quien hoy es mi esposo. Y yo dije, no puede Todavía ser. la puerta está cerrada. Todavía no, pero fue un proceso porque yo me di cuenta que había mucha desconfianza en mí, el poder volver a confiar y perdonarme a mí misma. Me sentía culpable también, además decía, ¿cómo se te ocurrió creer tanto en esa persona? culpabas. Me culpaba y yo tuve que te perdono, Carito, te perdono, no tuviste la culpa, tal vez te pasaste de ingenua, pero puedes rehacer tu vida. Wow, es que en varias áreas podemos tener este tipo de situaciones donde te hieren el corazón, ¿no? Yo recuerdo igual en mi adolescencia, en la iglesia, tenemos amigas y empiezas tú a abrir tu corazón y les cuentas todo, pues, ¿no? Y la parte emocional y quién te gusta y quién no te gusta, X y cosas, ese tipo de cosas. Claro. Y de pronto empiezan a usar tu información en tu contra, o sea, y eso a mí me lastimó mucho. Yo me cerré tanto de que era muy sociable, me gustaba tener amigas y conversar. Yo dije, yo no confío en nadie. O sea, de aquí en adelante en nadie. Solo con mi ñaña nomás, de tú a tú, y éramos siempre muy buenas amigas. Pero yo no confiaba en nadie. Para mí todos tenían una agenda oculta. Y si me preguntaban algo era ¿con qué propósito me está preguntando y cómo así? Entonces yo me cerré tanto que me empecé a aislar mucho. Y yo desconfiaba de todo el mundo, Y yo decía, no, o sea, siempre que alguien quiere acercarse a mí es para sacar mi información y usar esa información en mi contra. Y fue muy doloroso para mí. Yo lloré mucho y no puedes dormir y se te va, no sé a ustedes, pero terminas cansado porque estás lavando los platos y se te acuerda, estás maquinando. Y si me lo encuentro le digo esto, y si es que esto, y ojalá le pase esto, y pero ¿por qué no le dije lo otro? Venganza. Y pero ¿por qué dije esto? O sea, es desgastante. Cuidándote mucho de cómo actuar. Entonces, eso Exactamente. cansa. Y estás en la mente creando un montón de historias y terminas súper agotado. Y luego, pues eso también te llena de amargura y te llena de rencor y empiezas a actuar de maneras que quizás tú decías, o sea, yo no soy así, pero ya empiezas a llenar eso. Dios me permitió entrar al Centro Cristiano de Comunicaciones. Imagínense, pasaron varios años. Y allí yo me encontré a la Carito y a otras amigas, donde Dios me permitió otra vez entender que las amistades son un regalo de Él y que puedes confiar y que te van a fallar, pero puedes pedir perdón y puedes ser vulnerable otra vez y puedes encontrar el amor, el cuidado y el respeto. Entonces, yo le di tantas gracias a Dios de tener esas amistades, porque antes eran amistades que si es que tú hacías algo malo ya no te dirigían la palabra y pare de contar. Entonces, ese era mi patrón de amistades. Se acababa la amistad. Pero con ellas no pasaba eso. De pronto nos enojábamos y al otro día, ya no estés enojada, oye, ya hablemos. Préstame el deber. Bueno, era más por eso. Ahora entiendo por qué eran mis amigas. Era por conveniencia. Qué bestia, qué horror. No,
Pero Dios fue sanando también esta área de la amistad, donde también te duele y te desgasta. El ser hija de pastor también te duele cuando hablan mal de tu papá, cuando tal vez no están de acuerdo o dicen cosas que no son ciertas y te da ganas de ahorcar a ciertas personas. Todos te critican. Y todo te critican o porque eres hija de pastor no deberías o sí deberías o tendrías o no sí, tendrías perfecta. y tienes que ser perfecta y de pronto solamente ven eso, o sea, tantas cosas, o gente que después dice, bueno, me voy de la iglesia y son por razones que tal vez pueden ser justificables o no, pero que te duele. Y para mí son procesos de otra vez decir, Dios, ayúdame a perdonar. Porque como alguna vez creo que todas hemos escuchado esta frase, que la falta de perdón es como tomarte un veneno que piensas que le va a hacer daño al otro, pero en realidad te está dañando a ti. Y yo lucho mucho con eso todo el tiempo. Siempre. Es decir, Dios, ayúdame a acordarme que necesito de ti, que necesito perdonar, que a veces cuando ves a una persona como que se te calienta todo y se te sube hasta la cabeza y es como, Señor, si tú no me ayudas aquí, creo que va a salir el ogro que tengo dentro. Entonces, también es decir, decido perdonar, pero ayúdame, porque en mis fuerzas no puedo. Y más en tu caso, como con tu papá, ¿cómo se reconciliaron? ¿Cómo fue esa situación? Bueno, a partir de ese retiro, la carta, ¿no? Pero no fue nada presencial. Y de ahí de ahí ya me llamaba por teléfono, no habían aún videollamadas, señores. Y recién los correos electrónicos. Pero no se le nota. Gracias. Es joven. Entonces, todo era cartas a mano, ¿no? Wow. Mandar cartas, me mandaba cositas y todo, ropa, cosas que a mi edad, que la primera grabadora con CD, así todo chévere. Y ya empezó a fluir un poco más la relación, cartas, fotos, hasta que yo le volví a ver cuando me casé. Él los 12 años. 12 años Yo me casé a después. los 24. Wow. Y él, o sea, ya nos Pasaron llamábamos 12 también, que años. obviamente él vio todo mi noviazgo, todo el tema, ya. se enteró de, obviamente, cuando estaba de enamorada, le presenté a mi enamorado, luego a mi novio, cuando ya me propuso matrimonio, y él hizo todo para poder estar y vino. A los 12 años yo le vuelvo a ver. Y entonces faltaba sellar con el abrazo, digo yo, faltaba sellar. Entonces Wow. en el aeropuerto eso fue... Yo dije, no voy a llorar, ya soy grande, me voy a casar. O sea, me faltaban creo que 2 días para mi boda, él vino unos Wow. días antes. Fuimos con mi novio al aeropuerto y estaban algunas personas de la familia, tías y primos, y le abracé y no pude más. O sea, ni bien le abracé, eso Te fue... derretiste. Lloramos los dos abrazados Wow. un buen rato porque creo que ese era el abrazo que Claro, faltaba. claro. Pero ya estábamos bien y agradezco porque se pudo restaurar la relación. Entiendo que hay veces relaciones no se pueden restaurar y no por eso no vamos a perdonar. Porque como repito, el bien es para uno mismo. Pero un tip que a mí me dieron cuando no sientes, y es que el que aplico cuando no siento ganas de perdonar, es orar por la persona y bendecirla. Y es como, pero no siento perdonar. Ok, Señor, por favor, bendícele. Y cuando haces eso, Cambia tu tu corazón corazón. también se hace más suave y dices, bueno, tú me has perdonado a mí. ¿Cuántas veces yo también he fallado? Voy a perdonar y hacer de tripas corazón, como dicen por ahí. Sí, porque no es lo que siento. No. Porque aunque las emociones son reales en ese momento, no es lo que siento. No. Es dejarnos guiar por la verdad. Exacto. Y creo que eso marca la diferencia. La verdad es que tengo que perdonar, Exacto. pero no quiero perdonar. Y ser reales con Dios y decirle, oye Dios, o sea, si tú me pides perdonar, te soy sincera, no quiero perdonar. Cámbiame, cambia mi corazón. Y tú ves eso, porque yo descubro que la oración no es cambiarle a Dios, es cambiar tu corazón. Y en este punto de perdonar a las personas, yo he visto eso. Y después vuelves a ver a alguien que te lastimó o que lastimó un ser querido tuyo, lo vuelves a ver y ya no lo ves con ese rencor o con ese enojo, ya le puedes saludar y hay veces que hay que perdonar y tomar Y poner distancia. distancia. O sea, hasta Sí. aquí nomás te Así perdono, es. pero creo que no eres una persona saludable para mí. Hasta aquí nomás, Sí. pero necesito perdonar porque sé que eso es saludable para mí y también para los tuyos. Exacto. Porque si no perdonas y te casas, cosa Imagínate seria. con la bronca que tendría con mi esposo ahora si tuviera esa bronca con los varones, ¿no? O sea, Exactamente. no podría tener una relación estable o llegar a acuerdos. Simplemente sería la rebelde. No, ¿cómo así? Eres como mi papá. O ponerme en planes Por así. supuesto. Y entonces Así Dios es. sabe que lo mejor fue eso. Y sabes que me haces acuerdo que ¿Qué? cuando estábamos ya en el proceso para casarnos con mi esposo hicimos el curso prematrimonial y
Y a lo que íbamos en el proceso, el pastor iba identificando problemas de cada uno, ¿no? Entonces, cuando llegó a mi área, nos dimos cuenta que mis reacciones, mis palabras, mis comportamientos eran a raíz de que yo no estaba sanando realmente mi situación con mi familia, con mi papá. Entonces, caer en cuenta en eso, saber de que muchas veces decimos, no, yo ya no tengo nada. Yo estoy bien, no hay problema. Pero en el profundo del corazón, cuando reacciono, cuando algo me hacen por ahí y boom, reacciono, o mis palabras, mis gestos, mi postura, sí, realmente hay cosas guardadas en el corazón. Y el pastor, me acuerdo que nos hizo hacer a mi esposo, fue tenaz porque él sufrió el abandono de su papá. Pero a los dos, perdonar a nuestros padres y todo para empezar esta nueva historia juntos. Recuerdo que nos hizo hacer una carta y una placa para nuestros papás. Y el día de la boda les entregábamos y les decíamos, te perdono, perdóname todo, todo. Porque lo más valiente, nos decía el pastor, nos decía, lo más valiente que tú puedes hacer es perdonar sin que te pidan perdón. Exacto. Y es tenaz porque y te tiembla la mano y no sabes qué decir, pero decirlo, qué liberador que es a partir de ese momento y entregarle la placa. Gracias, papi, por todo lo que hiciste por mí. Reconozco y te honro en este día. Todo fue tan liberador. Y es verdad lo que decíamos, para uno es el beneficio. No es cuestión de que si lo sentía o no tenía que hacerlo. Decidí perdonar, marcar un antes y un después. Y ahora es otra la relación. Hay cosas, hay situaciones, pero ya es como que vamos graduándonos de niveles en perdonar más y más y más. Ya no se hace difícil, porque el amor echa fuera todo rencor y también el temor. Exactamente. Oye, es interesante, y si quizás tú estás pasando por esa situación y tal vez necesitas pedir ayuda, como dice Carly, ¿no? Tener un buen consejero, alguien que te va guiando, creo que es importante, porque a veces la falta de perdón también se convierte en enfermedad. Así es. De pronto dicen, no, es que fui al médico y estoy mal. Y el doctor le dice, pero los exámenes están bien. Resulta que la falta de perdón te enferma de adentro hacia afuera, y los huesos y la mente y el corazón y la presión alta y que la taquicardia. O sea, a veces no nos damos cuenta que hay que empezar también por estas áreas de perdonar, pedir perdón y pedir ayuda a Dios, que creo que eso es importante también. Y es de nobles y de valientes hacerlo. Cuando nos equivocamos nosotras también, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con quienes nos rodean, también ser valientes y pedir perdón. Es así. Esa es otra cosa. Y hay que dar el primer paso. Sí. Creo que demos el primer paso, y si es que todavía es difícil, digamos, ayúdame Dios, porque yo solo no puedo. Y de verdad, hay días donde es más fácil y hay días donde será más difícil. Hay ofensas que son más fáciles de perdonar, hay ofensas que son más difíciles de perdonar, pero Dios sigue siendo ese Dios que nos puede seguir ayudando y decir, wow, en mis fuerzas yo no podía haber perdonado esto, pero veo que Dios fue el que me ayudó. Así es que... ¿Usted quiere decir algo más? Porque yo ya me quedé sin palabras, porque sigo pensando. Y digo, Señor, a ver, ¿a quién más me falta perdonar para...? ¿Quién pido perdón? ¿A quién perdono? No, recalcar que eso libera, ¿no? Que perdonar, pedir perdón, pero sobre todo perdonar libera, y es una mochila muy pesada, que Dios no quiere que la llevemos. O sea, Él nos quiere así como libres, y a mí me explicaban que Él me quiere como en un jardín de rosas, tranquila, lirili, la, flotando por poco, y entonces no quiere que haya ese peso. Y cuando sentimos como esa carga, podemos escarbar un poquito y decir, creo que no estoy perdonando a alguien que me siento tan pesada. Sí, una de las cosas que más me motiva a mí a vivir en el perdón es recordar lo que Jesús hizo ya estando en la cruz, en medio de todo el dolor, en medio de toda la injusticia. Y Él dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y así, vivir en esa actitud de perdón nos libera y nos hace sentir bien. Y recordar que a veces exigimos a otros lo que a veces nosotros no damos, ¿no? Y a veces exigimos sí que nos perdonen, pero no queremos perdonar a otros. Y hay una historia que Jesús contó por ahí, ¿no? De alguien que le debía dinero y perdóname, sí. Pero luego él le debía un poquitito más, mejor dicho, menos, y le metió a la cárcel. Y creo que a veces somos así, ¿no? Queremos que nos perdonen, pero no queremos perdonar. Y creo que Dios nos ha perdonado, como dijo C.S. Lewis,
No, Él nos perdonó lo imperdonable. Recordando eso, que Dios nos ayude, porque no es fácil, que Dios nos ayude, a perdonar a quienes nos han ofendido. Carly, gracias por haber Gracias compartido a con ustedes. nosotras, por abrirnos tu corazón. Sí, con pañuelito en mano. Gracias, Carito. Pensé que no lo iba a necesitar. Sabía que hablar del perdón siempre nos hace bien y compartir nos hace crecer. Gracias. Gracias por ser tan vulnerable con nosotros. En el capítulo 18 de Mateo encontramos a Pedro preguntando a Jesús, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a quien me ofende? Y Jesús, me lo imagino con tanta tranquilidad y sabiduría, le dice, hasta 70 veces 7. Si nos ponemos a hacer cuenta, es un número infinito. Pues así tenemos que vivir, perdonando cada día. Es una decisión. Gracias por habernos acompañado.